conjunto de las actividades económicas y comerciales desde La Paz hacia el conjunto del país y hacia el Pacífico. Vota por Revilla, gobernador. Este fue un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetido. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Este es un espacio solicitado por Innovación Humana. En la papeleta, busca el teleférico y vota Docweiler. Docweiler Alcalde, el del teleférico. Este fue un espacio solicitado por Innovación Humana. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña de suero ozonizado polivitamínico dirigido a toda la población en general. ¿Te sientes cansado, decaído y con falta de energía? ¿Sientes que estás muy estresado? ¿Deseas fortalecer tus defensas? ¿Deseas fortalecer tu sistema inmune? ¿Quieres disminuir el dolor en tus articulaciones y músculos? ¿Quieres desintoxicar tu hígado y tu sangre? No esperes más. Toda esta semana estaremos administrando suero ozonizado más vitaminas por la vena a tan solo 159 bolivianos y además la evaluación médica general del paciente totalmente gratis. No pierda esta gran oportunidad. Evaluación general del paciente más suero ozonizado y vitaminas por la vena por campaña a solo 159 bolivianos. Llámenos para agendar su cita al 670-72-088. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en la Ciudad del Alto, en plena Ceja, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A, suba por el ascensor. Celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. Ser jurado en las elecciones subnacionales 2026 es un acto de responsabilidad ciudadana. Garantizas que el voto de cada boliviana y cada boliviano cuenten y que el proceso sea justo y legítimo. Este 22 de marzo llega a tu recinto electoral a las 6 de la mañana con tu cédula de identidad y memorándum de designación. Recibirás la maleta electoral e instalarás la mesa de sufragio. Elecciones subnacionales. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desafortunados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende al pobre y al necesitado. Usted escucha a Radio La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. El propósito es proclamar que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La Cruz del Sur pertenece a la institución cristiana Unión Bautista Boliviana. Desde el occidente hasta el oriente, uniendo valles y montañas, llegamos a todas las latitudes de Bolivia. Somos parte de la historia de nuestro país. La Cruz del Sur, la primera radio cristiana evangélica de Bolivia. Luz que señala el camino de la vida. El Sistema Nacional de Comunicación Bautista Cruz del Sur presenta El Tincazo, sin medias tintas. Bien, estamos sobre las 10 de la mañana con 2 minutos. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. ¿Saben algo? A ver, al iniciar una jornada, todos esperamos que las cosas nos salgan positivas, ¿no? Pero bueno, hay personas que
en la calle, en el transporte, qué sé yo, empiezan a herirnos con las palabras, ¿no? Y de ahí viene esta frase: la inteligencia no se mide por el número de palabras que sabes pronunciar. ¿Sabes cómo se mide la inteligencia? Por aquellas palabras que no dices para no lastimar a las personas, ¿no? Entonces uno que habla, utiliza sus palabras para lastimar, no es una persona inteligente, ¿no? Una persona inteligente es aquella que, a pesar de tener esas palabras, se las guarda para no lastimar a nadie. Bien, de esta manera estamos empezando el En Caso Sin Medias Tintas. Mi nombre es William Flores y junto a María Esther Fernández, que está con nosotros, le haremos compañía hasta las 12 del mediodía. María Esther Fernández, ¿cómo está? Buenos días. Los buenos días a usted, Will, y obviamente a toda la audiencia que ya está en sintonía de la radio. Es así, el día de ayer, por la tarde, yo por lo menos por la zona donde vivo, di una mirada hacia la zona sur y vi cómo parte del cielo, le digo parte del cielo de la ciudad de La Paz, estaba completamente encapotado, estaba negro el cielo. No me imaginaba que había caído un intenso granizo, ¿no? Que habría causado estragos allá en la zona de Irpavi. Ha obligado incluso al rescate de un niño, se hablaba, una vivienda totalmente destrozada. ¿Usted se ha enterado de este tema, María? Sí, estaba full el tema de las noticias. Hay una casa de 3 pisos que está bien comprometida, estaban pidiendo auxilio. Creo que horas antes incluso nuestro alcalde estaba ahí en su marcha. Dios mío, bueno, no sé. Bueno, este es nuestro alcalde, sí, no es el alcalde Neitor, sí, porque todo es Neitor para nuestro alcalde, ¿no? Pero imagínate ese granizo que ha caído. Ha sorprendido, ¿no?, a la gente que vive allá en la zona sur y específicamente en el barrio, si no me equivoco, Las Nieves, si más no me equivoco, el barrio Las Nieves, que ha quedado prácticamente con este problema, ¿no? Una casa que estaba ahí, se entró la granizada con el agua, derribó las paredes, prácticamente destrozó la vivienda y se dice que el granizo que se ha retirado de ahí, María, tenía 2 metros, 2 metros, imagínense, alto. Sí, pues eso nos hizo recuerdo a la calle Honda, igual que no sé en qué año fue, pero sí, es tremendo el tema del granizo. Por mi zona es igual, pero me imagino que hicieron algunas contingencias que ya pues ya las casas no se nos inundan, pero no sé qué está pasando, ¿no? Debería haber más control, más trabajos, gaviones, ver si ha habido remoción de tierra. Si podemos hacer algunas represas, como que falta ahí ingenieros geógrafos y entre otros especialistas para poder mitigar esa situación. Yo estudié Hablando la carrera. de especialistas, ¿no nos faltará esa botellita que de pronto algún momento se ha utilizado para saber si la tierra se mueve? ¿No nos faltará eso? A ver, tengo entendido que en la Icacota tenemos una garita, es decir, una estación que tendría que decir va a llover, no va a llover, va a haber granizo, pero no sé dónde está la información. En lo segundo, no sé, pues supuestamente, bueno, en la carrera que yo estudié, de forma informática se puede crear una aplicación y hacer una simulación del tema del agua, del tema de los ríos, las casas, y ver qué se puede hacer en ese caso. De pronto poner una represa, un tanque, desviar gaviones, o sea, ¿qué más se puede hacer? No simplemente una botellita. Bueno, la topografía de la ciudad de La Paz implica muchísimo trabajo, ¿no? Imagínense, hay zonas que, bueno, cuando cae una fuerte lluvia, prácticamente se inundan. Y usted hacía recuerdo la Honda del centro de la ciudad de La Paz, muy cerca de la iglesia de San Francisco, ¿no? Que es un espacio donde siempre se inunda cada vez que llueve torrencialmente en la ciudad de La Paz. Lo bueno es que este granizo no cayó en toda la ciudad de La Paz, ¿no? Este granizo del día de ayer cayó en parte, más que todo en la zona sur, porque en otras zonas, como en la ciudad del Alto, prácticamente no tuvimos granizo. Es más, había sol. Por eso le digo, ¿no? Miraba el cielo yo y veía cómo estaba dividido la zona sur
totalmente encapotado, y por este otro lado, por el sector más o menos de la Baptista, ¿no? El sector del cementerio, estaba haciendo sol. Entonces, bueno, uno escuchaba los relámpagos y decían, no, ahorita va a llover, pero no sucedió nada, ¿no? Lo cierto es que han quedado una casa totalmente o gravemente afectada. La acumulación de granizo ha derivado un muro y ha permitido que esa masa de hielo que estaba, masa de granizo, ingrese a las habitaciones, ¿no? Todo un susto para las familias, donde, según se dice, había varios niños que tuvieron que ser rescatados por la parte superior de la vivienda. Lo bueno es que el bombero se acudió, pero ahí está el tema. Uno no se imagina qué es lo que puede ocasionar estos cambios climáticos que tenemos, ¿no? Hay momentos de fuerte sol, hay momentos de una intensa lluvia, y como el día de ayer, una granizada que superó, dice, los 2 metros allí en este espacio donde ha colapsado esta vivienda. Bueno, son cosas que han sucedido esta jornada y que han causado preocupación. Bien, tenemos que mandar saludos, María, a nuestros medios de comunicación que están conectados con nosotros. A las 10 en punto ellos nos bajan la señal en todo el territorio nacional. ¿Le parece si empiezo? ¿Está bien? Vamos con Cochabamba. Allá estamos a través de la 91.0 en frecuencia modulada, y saludamos a Carlos Córdoba, que es el responsable de bajarnos la señal allá en la Yacta Cochabambina. En la ciudad de Potosí estamos a través de la 92.8 en frecuencia modulada. Saludamos a Osvaldo Yujra, quien es responsable de este medio de comunicación. En la ciudad de Oruro estamos a través de la 92.8, también similar frecuencia a la de Potosí. Y saludamos a Abraham Basilio, quien es responsable de bajarnos la señal en esa ciudad. En Sucre estamos a través de la 91.0 en frecuencia modulada. Saludamos a la periodista Nancy Ajuacho, que está encargada de ese medio de comunicación. Y en la ciudad de Tarija estamos a través de la 92.8 en frecuencia modulada. Saludamos a Mauricio Guzmán, esto en las ciudades capitales de algunos departamentos del país. Y luego nos encuentran en Achacacho 88.9 FM, usted que va a estar de viaje, usted que nos sintoniza allá, muchos saludos. Y también para el responsable Boris Quispe, en la Asunta nos sintonizan 91.1 FM, el responsable es Luis Colque, en Toro Toro 92.3 FM, en Chayanta 87.7 FM, en Ibirgarzama 93.1 FM, en Colomi 93.3 FM, en Villa 14 de Septiembre 96.7 FM, en Yapacaní 91.1 FM y en Yacuiba 91.9. Bien, y si usted nos quiere sintonizar a través del internet, en YouTube estamos como Cruz del Sur Bolivia, en el Facebook y en el TikTok estamos identificados como Radio Cruz del Sur Bolivia, medios de comunicaciones digitales que nos permiten llegar a todo el planeta Tierra. Bien, y le decía que el tema del granizo del día de ayer ha generado preocupación en la ciudad de La Paz, ¿no? En la ciudad, en la zona sur, más que todo, una casa ha resultado gravemente afectada por esta acumulación de este granizo que ha derivado en un muro y ha permitido que agua junto a hielo ingrese a un domicilio. Pero, a ver, nos llegaron audios del día de ayer, las redes sociales han bombardeado en este tema. Y bueno, tenemos un audio, a ver, de cómo estaba la situación el día de ayer allá en la zona sur, y lo voy a hacer escuchar. No dura más de 1 minuto con 10 segundos este audio, donde resume prácticamente el trabajo que se ha hecho y el auxilio que han pedido algunos vecinos que estaban en esta zona. A ver, escuchamos. Las lluvias en la ciudad de La Paz generan conflictos, generan destrozos en la zona de Altipavi, luego de un granizo constante que se dio en nuestra urbe. Se puede apreciar las casas y las viviendas afectadas en esta zona, al menos 6 casas afectadas, pero la primera casa ha resultado con la pared destrozada y con el granizo al interior de su domicilio. Hay niños en el interior que están tratando en la parte superior, que van a ser rescatados por la unidad de bomberos que acaba de llegar también a este punto de la ciudad de La Paz. La Junta de Vecinos pide el apoyo y el respaldo de la alcaldía y de emergencias
porque ellos fueron los que han contratado este tractor, esta pala mecánica para poder aliviar un poco el trabajo y poder levantar este granizo que, como se puede apreciar, tiene al menos 15 centímetros de alto, y no es que más alto, y luego la calle también unida, Parte de lo que ha sucedido el día de ayer en torno a este fuerte granizo que, reiteramos, ha azotado el barrio de Irpavi, de la zona sur de la ciudad de La Paz, causando importantes daños materiales. Se dice que en el lugar había varios niños que han tenido que ser rescatados por los bomberos, quienes se han desplazado inmediatamente de haber sido anoticiados del tema, ¿no? Han acudido para asistir en las labores de rescate a este sector y evaluar los daños ocasionados por el granizo. Lo cierto es que hasta hace instantes nada más teníamos reportes de que ya la alcaldía, bomberos, no se habían hecho presentes en horas de la mañana en esta vivienda, tomando en cuenta que esta vivienda aún está con el remojo, ¿ah? Y con la consecuencia de poder colapsar. Las autoridades municipales han dicho: hasta acá es nuestro trabajo, es una propiedad privada, no podemos hacer más. Así que bueno, ahí está el tema. Y como decíamos al inicio de este espacio, el tema de prevención es fundamental, ¿no? No es porque en una zona de pronto nunca nos haya sucedido nada, esto quiere decir que jamás va a ocurrir algo, alguna desgracia. Tenemos que estar atentos a todo, limpiar nuestras canaletas. Lo que ha ocurrido el día de ayer también ha generado que mucha gente, muchos vecinos empiecen a limpiar sus canaletas, empiecen a limpiar sus desagües, sus cámaras, ¿no? Para que, bueno, no tengan problema con el tema de la filtración o la acumulación de agua o granizo. Bien, mientras esperamos el contacto con nuestros compañeros de trabajo, tanto Boris Molina como Daniela Jurado, quiero comentarles de otra cosa. El día de hoy se está dando inicio al tema de el cambio de los billetes en los cortes de 10, 20 y 50 bolivianos de la Serie B. Si usted tiene estos cortes, ¿qué le digo? No le han cambiado, no quieren cambiarlo. Desde el día de hoy, según el presidente del Banco Central de Bolivia, David Espinosa, han señalado que a partir del día de hoy usted va a poder canjear en todas las entidades bancarias, incluso en el Banco Central de Bolivia. No se puede anular, dijo él, toda la Serie B. No se puede, no puede haber una Serie C, dice él, porque tardaría en la elaboración 2 años. Desde que se pueda cambiar los billetes, ¿no es cierto? Pero el día de hoy ya se estaría generando este cambio, aparentemente, según las autoridades, ¿no? Según las autoridades. A ver, para conocer y hablar sobre este tema, vamos a irnos hasta la ciudad del Alto y vamos a saludar a nuestra compañera periodista, la periodista Daniela Jurado, que se encarga de cubrir la información en la ciudad del Alto. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo va el tema del canje de los billetes? La gente está acudiendo a las entidades bancarias. Buenos días, estoy con usted allá en la ciudad del Alto. Adelante, por favor. Muy buenos días, William. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de Radio La Cruz del Sur que nos van sintonizando a esta hora de la mañana. Nosotros ya estamos listos y dispuestos para... Daniela, parece que tenemos problemas con la señal, como siempre, ¿no? Nuestras señales de las llamadas, del internet, un caos, acá le digo. A ver si podemos establecer ese contacto con Daniela para que nos dé cuenta precisamente de lo que está sucediendo en la ciudad del Alto, que es una ciudad donde obviamente ya nadie quería recibir los billetes de la Serie B, ¿eh? Incluso le comento, antes de este tema, antes de que se tenga este problema del avión siniestrado y el hurto de estos billetes de la Serie B, la gente en la ciudad del Alto no te permitía o no querías recibir, la mayoría de los comerciantes no querían recibir los billetitos y viejitos, ¿no? O sea, te decían, no, billetes viejos no, cámbiame por otro. Pero ya a partir de lo que ha sucedido y de la disposición del gobierno, ¿no es cierto?, en torno a la Serie B, ya la gente incluso recibía los billetitos viejitos, ¿no?
de cualquier serie, excepto la B, es decir, los billetitos viejitos. Eso es lo que ha ocasionado que mucha gente de pronto saque esos billetitos guardados, los viejitos, haga uso, pero aún se mantenía guardado los billetes de la serie B. ¿Qué es lo que pasa? El día de hoy se dice que van a hacer cambio las entidades bancarias. Daniela, ahora sí estoy con usted, esperemos que esta vez tengamos suerte con el contacto. Me voy con usted hasta la Ciudad del Alto. Muy buenos días nuevamente, adelante por favor. Muy buenos días, William. Mil disculpas, la señal está muy mal aquí en la Ciudad del Alto. Comentarles que, compañeros, como habían informado hace instantes, ha habido repercusión respecto a que ya se iba a cambiar los billetes de la serie B en la urbe alteña. Y en este momento nos encontramos en cercanías de lo que es un banco para poder hablar. Uy, no me diga que también se fue nuevamente. Daniela, no te hinches al banco sin darnos el reporte. Ahora sí te escuchamos. Adelante, por favor. Comentarles, compañeros, que pues ya se puede registrar filas de diferentes personas que se encuentran en este lugar. Podemos observar también que las personas se han acercado a este lugar porque lastimosamente en la Ciudad del Alto ya no se acepta estos billetes de la serie B, y también han salido a hablar algunas personas, comerciantes en la Ciudad del Alto respecto a este tema, pero vamos a conversar también con algunas personas que se encuentran en este lugar para que nos puedan informar también respecto a qué se está haciendo este cambio de los billetes serie B, y también vamos a tratar de conversar con algunos responsables de este lugar que están también haciendo fila y poder conversar también. A ver, dele, consultemos a la población acerca de la serie B. Están en este espacio cambiando, de pronto hay bastante presencia de personas, usted nos señala, que se han apostado ahí en puertas de algunas entidades bancarias a tiempo de que se pueda realizar el cambio de la serie B de los billetes de 10, 20 y 50 bolivianos en esos cortes. No se puede anular, decía el presidente del Banco Central de Bolivia, David Espinosa, no se puede anular toda la serie B porque esto significaría un problema para el Estado boliviano. Pero sí, se pueden cambiar los billetes de la serie B por la serie A en todas las entidades bancarias, incluso en el Banco Central de Bolivia. Es lo que se ha señalado y en esta jornada en todo el país suponemos, pero en la Ciudad del Alto específicamente, Daniela nos comentaba que ya existen filas en las entidades bancarias a fin de cambiar estos billetes de la serie B por billetes de la serie A, en cualquier corte, ¿no? Nos decían, el presidente del Banco Central de Bolivia nos decía que van a realizar el cambio desde este lunes 16 de marzo. Se estaría comenzando con el cambio de billetes de la serie B por billetes de la serie A en las denominaciones de 10, 20 y 50 bolivianos. Esto como parte de la medida adoptadas tras el siniestro que ha afectado a gran parte de este material monetario, ¿no? Durante esta explicación, el presidente del Banco Central de Bolivia sobre el procedimiento que seguiría la entidad emisora, ha aclarado, la autoridad de Espinosa ha señalado que no es posible anular toda la serie B del sistema financiero. No podemos anular porque esto causaría problemas al Estado boliviano, es lo que ha manifestado. También se ha descartado, el presidente del Banco Central ha descartado esta posibilidad de emitir una nueva serie de billetes, porque eso es lo que se quería, ¿no? Algunos legisladores, algunos ciudadanos han dicho, pero bueno, ya, elimine la serie B y hagamos la serie C, ¿no? Que sería otra opción. Pero el presidente en una conferencia que tuvo hace un par de días atrás ha señalado que no se puede reemplazar completamente esta serie por una serie nueva, ¿no? No se puede haber. La autoridad también ha remarcado que este ente emisor no puede validar billetes dañados por el siniestro, ¿no? No podemos legalizar billetes de siniestro, es lo que ha dicho textualmente. En ese marco se ha hecho el anuncio que a partir del día de hoy, 16 de marzo, se va a realizar el canje de determinados billetes. Desde el 16 de marzo se van a cambiar los billetes de la serie B por la serie A, según lo que ha indicado la autoridad, ¿no?
El presidente del Banco Central ha precisado que el procedimiento se va a aplicar específicamente en algunas denominaciones, no es en todas, ¿no? O sea, vale decir, se van a cambiar billetes de la serie B de 10, 20 y 50 bolivianos por la serie A. O sea, si usted lleva de pronto 100 bolivianos, 200 bolivianos de la serie, no le van a cambiar, ¿no? Porque los 100 y 200 bolivianos al momento no tiene problema, según lo que nos ha especificado la autoridad, ¿no? Nos dijo que no hay problemas en estos cortes. En los que sí se tiene problemas en torno al canje es en los billetes de la serie B, ¿no es cierto? De los billetes de 10, 20 y 50 bolivianos. A ver, le voy a hacer escuchar un poquito lo que nos decía el presidente del Banco Central de Bolivia en torno a este tema, donde ha anunciado que al día de hoy ya se estaría empezando con el canje de los billetes. Escuchemos. El lunes 16 de marzo, todas las entidades financieras y el propio Banco Central de Bolivia atenderá a las personas que voluntariamente, y queremos reforzar este concepto, voluntariamente, quieran venir a cambiar los billetes de la serie B por los billetes de la serie A, en los cortes de 10, 20 y 50. Entonces, esto quiere decir que una persona que tiene el billete de la serie B de estas denominaciones y no se siente cómodo con el mismo, porque no le aceptan en algún lado, lo único que tiene que hacer es apersonarse a alguna oficina de cualquier banco, en cualquier región del país, y le van a dar en su reemplazo un billete de la serie A, que no tiene ninguna observación. Ahí están las palabras del presidente del Banco Central de Bolivia, David Espinosa, que ha informado que este lunes 16 de marzo se estaría comenzando con el cambio de los billetes de la serie B por los billetes de la serie A. Pero a ver, este tema es para analizarlo, ¿no? El analista económico Martín Moreira ha señalado que han asesinado, dice, la confianza del dinero fiduciario. Ha cuestionado que las medidas del Banco Central de Bolivia sobre los billetes de la serie B no tengan la efectividad y esté más bien generando mayor conflicto a la ciudadanía. Este analista, Martín Moreira, ha cuestionado esta medida del Banco Central de Bolivia que estaría habilitando el cambio de billetes de la serie B en entidades financieras y ha señalado que esta decisión no es una solución a este problema, ya que los billetes van a seguir circulando, decía él, sin recuperar la confianza de la población. Y efectivamente, tienes razón, ¿no? Porque, a ver, estos billetes se van a quedar en el banco, van a ser eliminados, no. Va a haber un momento en que el gobierno decida sacarlos nuevamente a circulación y ¿qué es lo que va a suceder? Nuevamente vamos a estar en esas ascuas de decir, a ver, ¿será el billete siniestro? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que no hago? ¿No? Y eso es lo que advierte este analista económico, Martín Moreira. Él se hace preguntas, dice, ¿esa es la solución? No es una solución, dice él, porque no es una solución, porque al final de cuentas igual vamos a tener un montón de billetes que no lo vamos a usar. Y efectivamente coincidimos con el análisis del señor Moreira. En este contexto ha advertido que la polémica ha golpeado la credibilidad del dinero en circulación. Ha remarcado que se ha roto la confianza del dinero y además ha criticado el manejo de las autoridades económicas al señalar que han enfocado la política monetaria de muy mala manera, lo que según dijo terminó asesinando la confianza del dinero por la ciudadanía. ¿Quiere escuchar qué es lo que dijo textualmente? Acá vamos, escuchamos. Central de Bolivia, en toda su divina compasión por la gente, en especial por las clases vulnerables, abre la posibilidad de cambiar en cualquier banco los billetes de serie B. ¿Esa es una solución? No es una solución. ¿Por qué no es una solución? Porque al final de cuentas, igual vamos a tener un montón de billetes que no los vamos a usar. Vamos a volver a imprimir otra serie para volver a usar billetes. ¿Qué vamos a hacer con los billetes de la serie B? En primer lugar, tenemos que decir que el dinero fiduciario, el dinero real, el dinero que todo el día manejas, este dinero fiduciario que se le llama, este dinero que tú tienes en tu bolsillo todos los días, ese dinero se ha roto la confianza.
¿Por qué? Porque el gobierno, las autoridades, entre ellos Gabriel Espinosa, David Espinosa, gente que parece que en la universidad, cuando estaban estudiando economía, no han pasado políticas monetarias y lo han enfocado de muy mala manera. Esto ha perjudicado a muchas personas, a tal grado de que han asesinado la confianza del dinero fiduciario. Y esa es una problemática que nosotros tenemos, sumadas a otras problemáticas. Entonces creo que el gobierno, y considero que sí, no creo, estoy seguro que el gobierno de Rodrigo Paz en todo este tiempo, lo único que ha logrado es, uno, sembrar la desconfianza en la economía de los pobres, en la economía del país. Dos, proteger a temas como sobreprecios en el petróleo, sobreprecios en el diésel. 3, no avisarnos de las maletas, de esas 32 maletas, no nos dice nada en qué ha quedado. Y 4, la gasolina sucia que sigue dañando vehículos en todos los departamentos de Bolivia. Bien, ahí están las palabras de este analista económico Martín Moreira, quien ha cuestionado las medidas del Banco Central de Bolivia. Bien, ¿qué es lo que sucederá en torno a este tema? Lo cierto es que nos van a canjear. Sí, vaya al banco, canjee esos billetes para que por lo menos de una vez en estos días salgamos ya con la circulación de nuestra platita que estaba guardada ahí, ¿no? Bien, tenemos que irnos a una pausa, retornar, estaremos con entrevistas acá a través del Tincazos y Medias Tintas por Radio La Cruz del Sur. Pero antes de irme a la pausa, le comento que hace instantes las constructoras han advertido paralización de obras y se han apostado, estas empresas constructoras en La Paz se han concentrado con su maquinaria pesada y camiones en la avenida Arce. No sé cómo está este tema al momento, pero hay un tractorazo en la avenida Arce por los constructores que están advirtiendo paralización de obras. ¿Por qué usted dirá? Los materiales se habrían duplicado su precio y las obras suben entre 35 y 50%. Vámonos a la pausa, en instantes estamos de retorno. Ya vuelve el Tincazo, sin medias tintas. Sin medias tintas. El Tincazo. Hola Carmen, ¿sabías que este 22 de marzo hay elecciones subnacionales? ¿En serio? ¿Cómo es eso? Ese día elegiremos al gobernador de La Paz y alcalde de nuestro municipio. ¿Y cómo hago para votar? Cuando llegues a tu mesa de sufragio, presenta tu cédula de identidad, firmas la lista de habilitados y te entregarán 2 papeletas de sufragio, una departamental y otra municipal. La papeleta departamental tendrá 3 franjas y la municipal 2. En la papeleta departamental marcarás 3 veces, una en cada franja. En la papeleta municipal marcarás 2 veces. Luego depositas las papeletas en las ánforas de sufragios respectivas. Elecciones subnacionales. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. ¿Planeando el viaje de tu vida, pero no quieres dejar a tu mejor amigo de 4 patas solo? En Veterinaria Mascotas Viajeras somos expertos en hacer que el mundo esté al alcance de ustedes. Realizamos todos los trámites de exportación e implantación de microchips con estándares internacionales. Además, cuidamos su salud integral con vacunas, desparasitaciones, cirugías, esterilizaciones y tratamientos especializados. Tu tranquilidad y su bienestar son nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Simón Bolívar, número 1807, justo al frente del Senasag, en pleno corazón de Miraflores. Mayores informes 745-20-264. Mascotas Viajeras. Mascotas Viajeras. Expertos en salud. Especialistas en grandes viajes. Campaña de ecografía Biosalud. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña solidaria de ecografía solo para varones. Ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos. ¿Ha notado que orina frecuentemente? Orina por las noches, el chorro urinario sin fuerza y siente dolor al orinar. Toda esta semana ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos y además la consulta médica totalmente gratis. No te pierdas esta gran oportunidad
fertilidad. Revisaremos próstata, vías urinarias, vejiga, volumen prostático, ecografía prostática, 30 bolivianos. Con la opción de realizar tratamiento natural novedoso, 100% efectivo. Realice tratamiento para desinflamar la próstata y las vías urinarias antes que sea demasiado tarde. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en El Alto, en plena Ceja El Alto, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, segundo piso, oficina 8A. Suba por el ascensor, celular 670-72-088, 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. Este es un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. Nuestra gente en La Paz nació comerciante, emprendedora y valiente. Siempre hemos vivido del intercambio, de nuestro trabajo y de nuestro propio esfuerzo. Y ahora toca dar el siguiente paso, que es construir e impulsar desde La Paz un modelo de desarrollo que preserve la naturaleza y que lidere el conjunto de las actividades económicas y comerciales desde La Paz hacia el conjunto del país y hacia el Pacífico. Vota por Redilla, gobernador. Este fue un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetico. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Este es un espacio solicitado por Innovación Humana. En la papeleta, busca el teleférico y vota Dotbailer. Dotbailer alcalde, el del teleférico. Este fue un espacio solicitado por Innovación Humana. Ser jurado en las elecciones subnacionales 2026 es un acto de responsabilidad ciudadana. Garantizas que el voto de cada boliviana y cada boliviano cuenten y que el proceso sea justo y legítimo. Este 22 de marzo llega a tu recinto electoral a las 6 de la mañana con tu cédula de identidad y memorándum de designación. Recibirás la maleta electoral e instalarás la mesa de sufragio. Elecciones subnacionales. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsur.bolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Algo más que sonidos. El Tincazo, sin medias tintas. El Tincazo, sin medias tintas. Bien, estamos de retorno, 10 de la mañana con 35 minutos. Usted está a través de la 95.2 en frecuencia modulada, la antena central acá en la ciudad de La Paz. Y por supuesto, estamos llegando a través de la 720, esta frecuencia en amplitud modulada que nos permite llegar a los rincones más alejados del departamento de La Paz. Queremos mandar saludos al doctor Edwin Quisber Valenzuela, quien es responsable médico del Centro Integral Biosalud, que nos da semana tras semana datos de campañas. En próximos días lo tendremos nuevamente él para que nos hable de nuevas campañas de cuidado para la prevención de la salud. Bien, vamos a irnos con la entrevista. ¿Y sabe algo? Me he puesto a preguntar sobre la capellanía. Aparentemente, si hacemos relación a la capellanía, hablamos de una institución católica, ¿no? Una función dentro de la Iglesia Católica. Pero le comento que no es así, sino que hay la capellanía protestante,
vamos a despejar algunas dudas, ¿le parece? Para ello tenemos en contacto vía Zoom a la licenciada Yanine Gutiérrez, quien es capellana in excelsior, y vamos a hablar precisamente de qué es la capellanía protestante. Licenciada Yanine, ¿cómo está? Buenos días y bienvenido, y gracias por aceptar esta nuestra invitación. Buenos días, mi nombre es Yanine Guiteras y bueno, soy capellán in excelsior de la carrera de liderazgo pastoral. Estoy muy agradecida por la gentil invitación y realmente es un gusto poder compartir este espacio. Bien, licenciada, a ver, cuando uno habla de capellanía, pensamos rápidamente en una parte de la Iglesia Católica. ¿Qué es la capellanía protestante y en qué se diferencia de la capellanía católica? Bueno, la capellanía realmente es un servicio que se ofrece, ¿no? Muchas veces pensamos que la capellanía es solamente de un contexto religioso. Bueno, en nuestro país no estamos muy interiorizados con todo esto, ¿no? Pero la capellanía es la presencia de Dios en los lugares donde la vida duele, donde la esperanza se debilita, donde las personas necesitan escuchar que no están solos. Entonces, la capellanía en realidad no solamente es poder visitar a las personas, sino es acompañar, orientar, consolar, representar el amor de Dios en contextos específicos de la sociedad, ¿no? La misma palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4 nos menciona de que bendito sea Dios, dice la palabra del Señor, Padre, nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, un capellán es precisamente eso, un instrumento de consolación, ¿no? Para otras personas. Licenciada, ahora, ¿cuál es la base bíblica para la capellanía protestante? ¿Cuál es esa base bíblica con la cual se está trabajando? Bueno, justamente nosotros seguimos, ¿no? El ejemplo que Jesús mismo nos ha dejado cuando se menciona, ¿no? De que Jesús no vino para ser servido, sino para poder servir. Entonces, como ya lo decía hace un momento, realmente un capellán es un pastor fuera del templo, sirviendo justamente donde la gente vive sus batallas más difíciles. Y también en Mateo 25:36 dice, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, el corazón de la capellanía justamente es el servicio, ¿no? Eso es a lo que el Señor nos llama. Bien, acá le formulo una pregunta, licenciada. ¿Cómo se relaciona la capellanía protestante con la reforma protestante, ¿no? Y sus principios? ¿Cómo se diferencia? ¿O cómo se relaciona en todo caso? Bueno, nosotros podemos decir que, bueno, muchas personas piensan que solamente podemos servir en un área de trabajo, tras un púlpito, o tras tal vez momentos en los que el pastor tiene que estar ahí tras un lugar específico, pero si nosotros entendemos tal vez más allá, en la Reforma Protestante ya se entendió, ¿no? De que no solamente es una religión, un contexto cuadrado, sino que va mucho más allá, ¿no? Cuando nosotros servimos al prójimo, estamos tal vez en un momento difícil para personas que más lo necesitan, personas vulnerables. Entonces, esto nos ayuda a entender de que más allá tal vez de una religión o de un sistema religioso que se ha venido estableciendo durante muchos años de historia, estamos ahí para nosotros poder servir en todas las áreas que tal vez se necesitan, ¿no? Entonces, no solamente abarca un capellán, no solamente va a predicar una denominación, o una iglesia en específico. Nosotros nos abrimos mucho más, ¿no? A los lugares que la gente lo necesita, donde hay personas que están necesitadas.
Licenciada, a ver, hablándonos de todo esto, el capellán realiza actividades muy importantes, ¿no? ¿Cuáles son las principales actividades? ¿Cuáles son aquellas principales responsabilidades de de un capellán protestante? Ujú. Muchas veces se piensa que solamente existe la capellanía hospitalaria o militar, que tal vez son las áreas que más se han estado trabajando, ¿no? Pero la capellanía es mucho más amplia. Se reconocen alrededor de 27 áreas o ramas, ¿no? Donde un capellán puede servir. Es un espacio tal vez de la sociedad que más lo necesita, ¿no? Brindando acompañamiento justamente, como le decía, espiritual, emocional, ¿no? Entonces, podemos encontrar capellanía, ya lo decía, hospitalaria, militar, pero también policial, penitenciaria, educativa, familiar, comunitaria, deportiva, empresarial, todas las áreas en realidad que se necesita, ¿no? Este tiempo en el que una persona puede brindar ese acompañamiento. Entonces, la capellanía no solamente es un título, es un campo ministerial muy amplio que requiere preparación seria, ¿no? Entonces, hoy en día, lamentablemente, bueno, han surgido personas que están vendiendo títulos de capellanía, placas, credenciales, tal vez sin una formación real, sin una preparación, ¿no? Entonces, esto es muy delicado porque un capellán muchas veces trabaja con personas en crisis, trabaja con enfermos, familias en duelo, personas privadas de libertad, víctimas de violencia, situaciones traumáticas. Entonces, un capellán necesita preparación teológica, ética, necesita prepararse en el área de consejería pastoral, acompañamiento espiritual, manejo de crisis, fundamentos bíblicos que son tan importantes, ¿no? Porque nosotros siempre usamos la palabra de Dios, nos basamos en todo esto, ¿no? Entonces, justamente en Proverbios 11:14 dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, un capellán debe ser un consejero preparado, no improvisado, ¿no? Licenciada Yanine, usted nos ha hablado de que habrían algunas instancias dando certificación con acreditación para un capellán. ¿Cuál es la institución o la entidad acá en La Paz o en Bolivia que está acreditada para precisamente dar este título? Bueno, en la Universidad de Aquino, Bolivia, la Universidad Udabol ofrece justamente la carrera de liderazgo pastoral, ¿no? Paralelamente a eso, a la formación teológica, ¿no? En conjunto con la formación teológica en liderazgo pastoral, se está ofreciendo preparación formal, ¿no? Para aquellas personas que desean servir en esta área de la capellanía, personas que reciben formación teológica, ministerial, pastoral y se les capacita en esta área de servicio en estos diferentes contextos de la sociedad, ¿no? Que más se necesitan. Entonces, dentro de la carrera de liderazgo pastoral se están desarrollando todas esta formación académica, ¿no? Dentro de las capellanías. A ver, continuamos hablando sobre este tema de la capellanía, licenciada. ¿Cómo se estaría relacionando la capellanía protestante con otras tradiciones cristianas, incluyendo la católica? ¿Hay una posible relación o cómo se la está haciendo? Bueno, como bien lo decía, la capellanía no solamente se trata de una religiosidad, ¿no? De una religión, sino es llevar la luz de Cristo a los lugares donde muchas veces la iglesia no llega, pero que Dios sigue buscando corazones, ¿no? Corazones de servicio. Y recordemos las palabras de Jesús, ¿no? Que él decía, bueno, las palabras de Jesús que él decía, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces,
nosotros estamos enfocados obviamente en la palabra de Dios, ¿no? Nosotros nos basamos netamente en la palabra de Dios, pero es en esencia esa misión, ¿no? De acompañamiento espiritual y humano. Entonces, muchos espacios como las universidades, hospitales, cárceles, centros penitenciarios y diferentes contextos de nuestro país y en lugares que se necesitan tal vez, se llama, ¿no? A la colaboración o diálogo interconfesional, pero nosotros ahí es donde nosotros podemos entrar, ¿no? Con este servicio, no con un título, como ya lo decía, no con un título denominacional, sino interdenominacional, que ofrece basado en la palabra de Dios, basado en la Biblia, que es nuestra guía, ¿no? Poder ayudar a estas personas vulnerables, ¿no? Entonces es multiconfesional, ¿no? La capellanía multiconfesional. Ujú. Licenciada, ahora, de hecho, los capellanes brindan este apoyo a aquellas personas que lo requieren, ¿no? Usted me hablaba de pronto de las cárceles donde también se acude a hacer este apoyo. Pero ahora, ¿cómo podemos nosotros como cristianos apoyar a los capellanes y a la capellanía en general? ¿Cómo podemos apoyar nosotros los cristianos? Bueno, como muchas veces lo hemos escuchado, como cristianos estamos llamados al servicio. Es un mandato de Dios, ¿no? El que nosotros podamos ir por las personas que más lo necesitan, como Jesús dijo, por cuanto a uno de estos pequeños lo hicisteis, a mí me lo hicisteis, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, pero necesitamos una preparación, ¿no? Bueno, hay actualmente dentro de la capellanía, hay muchas personas que se están formando en esta área, ¿no? Se están formando académicamente, entonces muchas veces se necesitan recursos económicos, se necesitan recursos tal vez diferentes cosas, ¿no? Para poder llegar a otras personas. Entonces, Claro. en muchas ocasiones se han apoyado, por ejemplo, a familias que estaban en extrema pobreza, ¿no? Entonces, se han hecho diferentes llamados para que la población también pueda aportar de alguna u otra manera, se pueda también trabajar, ¿no? Conjuntamente. Ujú. Ahora, licenciada, ¿en qué se diferencia la capellanía protestante de la capellanía católica? Esto si hablamos en términos de teología y práctica, ¿en qué se diferencia? Bueno, en un contexto, vamos a decir, en un contexto religioso, podemos decir que la capellanía religiosa, si hablamos tal vez en términos teológicos, la capellanía católica y protestante comparten algo muy importante. Ambas acompañan espiritualmente a las personas, ¿no? Tal vez una está un poco más dirigida en su formación teológica, académica que se tiene, ¿no? En sus diferentes, tal vez, sus diferentes preparaciones de ambas, ¿no? Pero son parecidas en cuanto al servicio. Tenemos que entender el concepto de capellanía, que justamente Claro. es acompañar a personas que están vulnerables, ¿no? Entonces, prácticamente podemos decir que la estructura es la misma, el corazón de servicio siempre va a estar de manera similar, ¿no? En cualquiera que tal vez sea la religión que profesamos, siempre y cuando se tenga un conocimiento de la palabra de Dios y que se pueda entender de que las personas en nuestra sociedad necesitan este seguimiento, ¿no? Ujú. Licenciada, ¿cómo se aborda el tema de la autoridad y la estructura en la capellanía? ¿Cuál es el abordaje? ¿Cómo se aborda la autoridad?
Bueno, hay diferentes grados de capellanía, ¿no? Está la capellanía in excelsior, que sería la máxima, tal vez la máxima autoridad, ¿no? Y después hay grados según los capellanes van ascendiendo, según los diferentes trabajos que se realizan, ¿no? Y según también diferentes planteamientos. Hay diferentes instituciones que tal vez es muy amplia la capellanía, ¿no? Y hay, bueno, estructuras variadas. También áreas de la capellanía muy variadas. Por ejemplo, algunas instituciones ofrecen 8, 10 ramas de la capellanía. En nuestra organización estamos variando, ¿no? Las 27 ramas de capellanía. Y bueno, la organización va conforme a lo que se va ascendiendo, ¿no? Capellanía in excelsior, senior, sophomore, la capellanía freshman, ¿no? Dependiendo el grado que un capellán va ascendiendo conforme a las horas académicas, ¿no? Que también los cursos que se van pasando, la preparación, como ya lo decía, paralelo a la preparación teológica se da esta preparación de capellanía que conforme a las horas académicas, el trabajo que se va desempeñando, que también cuenta todo eso para poder ascender. Ahora, algo muy importante que tal vez se me hacía la pregunta, ¿no? La diferencia entre capellanía en el contexto católico y protestante. Dentro de la universidad, justamente, no se adoctrina. Es un área académica en la que nosotros ofrecemos nuestra preparación, una preparación académica formal, ¿no? Tal vez en los seminarios teológicos dentro de las iglesias, ya cada uno sigue su línea doctrinal, ¿no? Pero dentro de la universidad no hay una postura definida, ¿no? Esto tal vez es muy importante mencionarlo. Ya. Bien, hemos aprendido muchísimo en esta entrevista, licenciada, sobre la capellanía y la forma en que, bueno, un capellán debe llevar adelante este título, ¿no? Que es precisamente el de ayudar a las personas, de brindar apoyo. Y algo muy importante que voy a rescatar es lo que usted dijo, la preparación. No es igual una persona que no tiene preparación a alguien que está recibiendo instrucción de cómo realizar el abordaje concreto de cierto tipo de problema. Licenciada, ha sido un gusto haberla tenido en nuestro espacio. Gracias por haber aceptado esta invitación. Si tiene algo más que agregar, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, y poder mencionar, ¿no? Que para nosotros es muy importante el poder también recibir personas a las que también ya están pasando por momentos difíciles, están pasando tal vez por problemas, diferentes situaciones. El servirles en el amor de Cristo, el poder tenderles una mano, siempre es prioridad, ¿no? Entonces también tenemos el Colegio de Investigaciones para la Consejería Pastoral, que también justamente va de la mano de la capellanía, ¿no? El poder, desde la parte psicológica, también poder ayudar, ¿no? Entonces, nosotros estamos en esa preparación para poder, de manera mucho más profunda, poder ayudar a los diferentes contextos. Estamos para servirles y, bueno, cualquier situación que se pueda requerir también estamos a la disposición. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gusto. Bien, estuvimos conversando con la licenciada Janine Guiteras, quien es capellana in excelsior. Estamos hablando de este tema, ¿no? Que es muy importante conocerlo, la capellanía protestante, las diferencias y el trabajo que lleva adelante. Si usted quiere recabar más información sobre este tema, acérquese a la UDABOL y pregunte ahí por estos cursos que le van a dar mayores detalles. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes. ¿Sabía usted que las subnacionales ya se encuentran en la recta final de las campañas? Los candidatos tienen hasta este día miércoles, vale decir mañana y pasado, para conquistar el voto de toda la ciudadanía boliviana.
Y al retornar estaremos precisamente con entrevistas que tienen que ver con este tema. Vámonos a la pausa y en instantes retornamos con más del Tincazo sin medias tintas. Enseguida regresamos con El Tincazo sin medias tintas. Este es un espacio solicitado por Innovación Humana. En la papeleta, busca el teleférico y vota Dockweiler. Dockweiler Alcalde, el del teleférico. Este fue un espacio solicitado por Innovación Humana. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña de suero ozonizado polivitamínico dirigido a toda la población en general. ¿Te sientes cansado, decaído y con falta de energía? ¿Sientes que estás muy estresado? ¿Deseas fortalecer tus defensas? ¿Deseas fortalecer tu sistema inmune? ¿Quieres disminuir el dolor en tus articulaciones y músculos? ¿Quieres desintoxicar tu hígado y tu sangre? No esperes más. Toda esta semana estaremos administrando suero ozonizado más vitaminas por la vena a tan solo 159 bolivianos y además la evaluación médica general del paciente totalmente gratis. No pierda esta gran oportunidad. Evaluación general del paciente más suero ozonizado y vitaminas por la vena por campaña a solo 159 bolivianos. Llámenos para agendar su cita al 670-72-088. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en la Ciudad del Alto, en plena Ceja, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A, suba por el ascensor. Celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. La democracia no se construye solo con discursos. Se necesitan aprendizajes y compromisos. En las elecciones, cada jurada o jurado electoral es un guardián del voto ciudadano. Tú has sido sorteado como jurado y el país confía en ti. Para cumplir tu deber con responsabilidad, debes acudir a la capacitación electoral. Elecciones Subnacionales 2026. Yo soy jurado. Soy jurado. Soy jurado. Con tu voto construimos democracia. Órgano electoral plurinacional. Este es un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. Hiwasan, akamar kachirisaha patunka provincian, yapumpe uywampe kamastan, achuyastan kunaymanak. Munasiwa hachaya kamarkanaka kaukarus alhtasiñani ukatakiwa, munasi ukampe achuyaña. Ukatwa nayatwa rufocalle. Sarantasca, Lucho Revilla Jupampe, gobernador Camaña Pataki. Luis Revilla Juparo Chimpuntañani Tacpachani. Este fue un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. Asesoría jurídica en declaratoria de herederos, división y partición de terrenos y casas. Procesos de asistencia familiar, incremento, disminución y cesación. Usucapión, reivindicación para recuperar tu casa. Correcciones de nombres y apellidos ante derechos reales. Cambios de jurisdicción. Trámites ante registro civil. Cancelación de dobles partidas de nacimiento y matrimonio. Procesos ejecutivos y coactivos de cobros de deuda. Anotaciones preventivas ante derechos reales. Procesos penales y todo problema jurídico. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. En La Paz, calle Yanacocha, número 982, pasando la avenida Sucre, 2 cuadras más arriba de Ex Derechos Reales, lado Comedor San Calixto. La atención solo por las tardes a partir de las 15:45 a 19:30. En la Ciudad del Alto, atención de miércoles a viernes de 10 de la mañana a 12:30 y en la tarde de 14:30 a 19 horas de lunes a viernes. Dirección: Avenida Satélite número 778, Galería Virgen de Copacabana, oficina 5, frente a la puerta de emergencias del Hospital Holandés. En ambas direcciones será atendido por la doctora Sandra Camacho, abogada de Canal 4. Mayores informes 77 72 84 84. También puede ubicarla en TikTok y Facebook.
Ser jurado en las elecciones subnacionales 2026 es un acto de responsabilidad ciudadana. Garantizas que el voto de cada boliviana y cada boliviano cuenten y que el proceso sea justo y legítimo. Este 22 de marzo llega a tu recinto electoral a las 6 de la mañana con tu cédula de identidad y memorándum de designación. Recibirás la maleta electoral e instalarás la mesa de sufragio. Elecciones subnacionales. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. De acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, está prohibido el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, por lo que las emisoras que difundan su señal sin contar con la autorización de la ATT son radios ilegales, pasibles a sanciones administrativas y penales. Es un mensaje de Asbora. La primera radio cristiana evangélica de Bolivia. En Sucre y Cochabamba, 91.0 FM. Somos la red satelital Cruz del Sur. Luz que señala el camino de la vida. Las noticias que te ponen en marcha, aquí en el Tincazo, sin medias tintas. Bien, estamos de retorno, 11 de la mañana con 2 minutos, y mientras esperamos a nuestra invitada, una candidata a la Asamblea Legislativa del Departamento de La Paz, quiero comentarle de algo, A ver, ¿cómo usted lo ve, señora, amigo, que vas de mercado, ¿no? Vas realizando mercado, qué sé yo, por ahí recibiendo sueldito, ¿no? Y de pronto te alcanza, no te alcanza. Es igual como hace algunos años, no lo sé. Lo cierto es que ahora el dinerito no alcanza, ¿no? El alza de la canasta familiar sigue sin solución desde el año pasado. Y usted sabe muy bien este tema. Usted que realiza compras los fines de semana, ¿no? A veces nos vamos los varones y también las mujeres al mercado al fin de semana para abastecernos de productos para toda la semana, ¿no? Y llevamos cierta cantidad de dinero. Y el problema es con el tema de que ya no te alcanza la plata, ¿no? Ya no te alcanza la plata para poder comprar todo lo que hace un tiempo atrás podías hacerlo. El problema del dinero no alcanza, y más aún cuando están advirtiendo que el problema del combustible podría agravar la crisis económica, ¿eh? Sí, el problema del combustible ya es en Oriente, está generando la subida del precio del petróleo. Esto podría generar en que acá en Bolivia y en otros países, no solamente en Bolivia, se incremente el precio del combustible y esto afecte nuevamente la canasta familiar. El presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, hablamos del señor Jorge Paredes, ha mostrado su preocupación, le comento, hace un par de horas atrás, en torno a este tema. En torno al alza de la canasta familiar, que según él sigue sin solución desde el año pasado, y también problemas que se puedan venir a futuro en torno al combustible, que podría agravar la crisis económica que estamos viviendo los bolivianos. El señor Jorge Paredes ha manifestado su preocupación por este incremento sostenido de los precios de la canasta familiar. El pancito, ¿cuánto vale? 80 centavos, ¿no? Y algunos otros productos que igual han subido, ¿no? Han subido y que obviamente están generando preocupación en el bolsillo del ciudadano de a pie. Esta preocupación por este incremento de los precios de la canasta familiar, según él, una situación que se arrastra desde el año pasado sin una solución concreta por parte del gobierno. Este dirigente ha manifestado que el gobierno no le estaría poniendo solución porque venimos arrastrando desde el año pasado, dice. En ese entendido es que gracias al masismo, también lo dijo, nuestro país tiene que estar sufriendo las consecuencias de esta crisis económica, ha detallado el dirigente. Le voy a hacer escuchar qué es lo que decía a micrófonos de Radio La Cruz del Sur el dirigente en torno a la crisis económica, la falta de dinerito y por supuesto lo que se podría venir en torno al la posible elevación del combustible. Escuchemos.
Otra sería la elevación de la canasta familiar, que hasta este momento el gobierno no le pone solución porque venimos arrastrando desde el año pasado. En ese entendido es de que gracias al masismo nuestro país tiene que estar sufriendo las consecuencias de esta crisis económica, como la elevación de la canasta familiar, que este gobierno hasta este momento no lo ha resuelto. Todavía está pendiente el tema de los combustibles y eso también va a generar otro cambio económico de la ciudad de La Paz. Yo creo que nosotros como Federación de Juntas Vecinales y las sesiones comunitarias, los presidentes de las juntas vecinales, estamos tomando muy en serio esta situación, analizando, porque muy posiblemente también en una reunión vamos a analizar esta situación. Bien, ahí están las palabras del dirigente Paredes, quien además ha advertido que el tema de los combustibles podría generar nuevas repercusiones económicas en la ciudad de La Paz. Y en este contexto ha indicado que la FEJUVE y los presidentes de juntas vecinales van a sostener una reunión en próximos días para analizar la situación y evaluar las posibles acciones frente a la crisis que estaría afectando a la población boliviana, pero principalmente de acá del departamento de La Paz. ¡Ay, qué dolor de cabeza! El tema del combustible. Por lo menos en Santa Cruz este fin de semana han hecho una fila larguísima, le cuento, nuestros amigos cambitas. Hicieron fila con sus motos, mototaxis, taxis, micros, porque aparentemente no habría mucho combustible, lo que ha generado largas filas. ¿Cómo está la situación aquí en la ciudad de La Paz? ¿Cómo está? Y yo se lo pregunto a usted, mi estimado amigo conductor. Y usted que tiene su transporte privado, ¿no? Hizo colas. Por lo menos en Santa Cruz, sí, este fin de semana hubo colas. ¿Qué es lo que dijo el vicepresidente del Comité Cívico, del Comité Pro Santa Cruz en las últimas horas? ¿Sabe? Le voy a decir textual qué es lo que dijo él. Dijo, hay combustible en Bolivia. Claro que hay combustible. Pero el país sigue haciendo filas, dice él, ¿no? ¿Por qué no liberan en los surtidores el combustible que se tiene almacenado en YPFB? Que es muchísimas cisternas que están a la espera de ser de poder vaciar este combustible a los diferentes espacios donde se realiza la venta de este producto, a los surtidores me refiero. Según el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, del Comité Pro Santa Cruz, dice: los surtidores no quieren recibir o no están llevando allá por temor con sus aditivos. Lo dijo así Zambrana, quien ha cuestionado la situación del abastecimiento de combustible en el país y ha asegurado que existe una situación absurda, ya que según afirmó habría combustible disponible mientras los ciudadanos continúan realizando largas filas. Zambrana ha señalado que fuentes del sector le confirmaron que parte del combustible presentó problemas de calidad, lo que estaría generando retrasos en su liberación y distribución. A ver, escuchemos qué es lo que nos decía el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana. Bolivia está viviendo algo absurdo e increíble. Hay combustible, pero el país seguimos haciendo filas en los surtidores. Fuentes del sector nos han confirmado que parte del combustible ha tenido problemas de calidad. Se intenta corregir, pero no funciona del todo la estrategia que tiene. Y ahora el sistema está atrapado en un círculo vicioso. Hay combustible disponible, pero no lo están liberando porque tienen temor con sus aditivos a que esto no está solucionando la problemática. ¿Por qué YPFB no nos dice exactamente qué está pasando? ¿Cuál es el problema de la calidad realmente? ¿Desde cuándo? ¿Qué soluciones le van a dar a esta problemática? Si ese es el problema, hay que decirlo con claridad y verdad. Nosotros ya le hemos dado una solución concreta. Permitan la importación privada temporal mientras corrigen el problema, para que los surtidores puedan distribuir y comercializar el combustible de YPFB, pero al mismo tiempo el privado, porque hoy no los permiten. Eso va a destrabar las filas que tenemos de días y de horas todos los días. Necesitamos una auditoría técnica independiente para saber exactamente qué está pasando. Lo que no puede seguir pasando es que haya combustible detenido mientras el país hacemos filas. Y esto, ¿por qué no se está haciendo? Pues YPFB debe contestar ante esta incógnita.
Ahí están las palabras del representante, del vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, quien ha señalado que, bien, hay combustible, pero el país sigue haciendo filas porque no lo están liberando en los surtidores por temor a sus aditivos, a que haya mayores conflictos con este tema. Y la otra pregunta es, si no lo van a distribuir el combustible, ¿qué se hará, no? ¿Qué se hará con el combustible? ¿Qué es lo que se hará con ese combustible que aún está retenido y que, bueno, el gobierno aparentemente no quiere liberarlo para evitarse problemas con sus aditivos, ¿no? Que estarían causando daño a los motores. Bien, nuestra invitada nos dice que ya está en puertas de la radio, pero creo que se ha ido al costado, ¿no? Al ambiente que está a un costadito de la puerta de ingreso. Ya le hemos escrito para que pueda direccionarse y entrar por donde corresponde y así hablar sobre temas políticos en el espacio de La Verdad al Micrófono. Pero mientras nuestra compañera invitada se hace presente acá en los estudios de la radio e ingresa, déjeme comentarle alguito más. Alguito más. ¿Usted se acuerda de ese diputado del Partido Demócrata Cristiano, Manolo Rojas? ¿Se acuerda de ese diputado? María, ¿usted se acuerda de ese diputado de Manolo Rojas? No. ¿No se acuerda? No. Bueno, a ver, le voy a contar. Este diputado, ha generado bastante controversia. Porque, cuando había la propuesta de Edman Lara de poder rebajarse el sueldo a la mitad, este diputado decía que no lo pueden hacer porque habría fugas de cerebros, nos decía el diputado. Había fugas de cerebro, nos decía el diputado, ¿no? Y esto ha generado bastante polémica en las redes sociales. Decían, no, ¿cómo es que fuga de cerebros? Ya un diputado que está al interior ni siquiera trabaja, solo levanta la mano y de qué inteligencia nos hablan. Pero bueno, la situación ha quedado ahí, ¿no? Pero este fin de semana el diputado del PDC, Manolo Rojas, se ha ido a un evento en la provincia de Noriungas, y ahí cuando él intentaba participar en una actividad política en respaldo al candidato del PDC, Osvaldo Astorga, le han increpado algunos ciudadanos y le han dicho, rebajate el sueldo, y alguito más, una palabrita que no podemos mencionar, pero le dijeron eso, rebajate el sueldo, fuera mancagasto. De esa manera lo han increpado y lo han expulsado al diputado Manolo Rojas, Lo han expulsado en medio de abucheos, de fuera mancagasto. A ver, escuchemos parte del audio que tenemos acá. Escuchamos. Se bajate el suelo, no se puede. Sin vergüenza. ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí está parte del audio que tenemos del diputado Manolo Rojas, que se fue hecho al galanazo allá, ¿no? Estuvo con una camisita roja, con las mangas remangadas, pero no le sirvió de nada. Entre varones y mujeres allá en Los Yungas, provincia de Noriungas, cuando él intentaba participar de esta actividad política, le dijeron, rebajate el sueldo, sinvergüenza. ¿Qué estás haciendo aquí? Fuera mancagasto. En medio de abucheos salió el diputado del PDC, Manolo Rojas, con la cabeza abajo. Y ahí está. Es que esto sucede que cuando hacemos promesas no las cumplimos. Y a veces hacemos declaraciones que no van dentro del contexto o la necesidad del ciudadano.
Bien, estamos sobre las 11 de la mañana con 15 minutos, ya tenemos a nuestra invitada, pero vamos a identificar nuestro espacio de la verdad al micrófono. El Tincazo sin medias tintas presenta La Verdad al Micrófono. La Verdad al Micrófono. Elecciones subnacionales 2026. 2026. Bien, 11 de la mañana, 16 minutos y sudando llegó nuestra compañera acá a la cabina de la radio. No sé dónde se fue a la casa de helado. Vamos a darle la cordial bienvenida a Janet Villegas Oblitas, más conocida como Warmi. ¿Cómo estás, Janet? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días, querido hermano William. Muy agradecida por la invitación y bueno, estamos trabajando día y noche. Sí, seguro. Este fin de semana tenías actividades, ¿no? Sí, viajes el norte paceño, el altiplano, hemos estado socializando lo que es el plan La Paz Visionario que lidera nuestro hermano René Yahuasi y bueno, prácticamente sin dormir, ¿no? Sí, sin dormir, pero es una experiencia muy maravillosa también porque estás en contacto con la población, estamos en contacto con la gente, nos manifiestan sus necesidades y bueno, es una experiencia muy bonita y así también estamos recorriendo prácticamente las 20 provincias, los 87 municipios. Janet, la pregunta que nos hacemos o se los hacemos a los comunicadores, ¿no? ¿Tú eres comunicadora? Sí, soy comunicadora. ¿Por qué? Popular, digamos. Comunicadora popular. Radialista. ¿No es? Claro. Soy maestra de ceremonia. Uy, no, hemos seguido tu recorrido. También mi productora que he tratado de impulsar la promoción turística. He trabajado bastante con municipios sobre todo y bueno, nuestro departamento es maravilloso y bueno, ¿qué te puedo decir? La decisión ha sido difícil. Exacto, y la pregunta es la siguiente, ¿por qué Janet decide ingresar a la política? Mira que en el último momento me invitaron, ¿no? El equipo del hermano René Yahuasi me ha invitado faltando 3 días para la última habilitación, entonces hemos hecho los documentos maratónicos, ¿no? Me han manifestado la necesidad de incorporar a una mujer, ¿no? Ellos ya habían optado por 2, pero que les habían negado también por ciertas circunstancias y escuchando también el plan que tienen, escuchando también los sueños que comparten también conmigo, ¿no? La paz, yo creo que sí, pues hay que hacer algo por nuestro país. Yo en mi condición de comunicadora he tenido la oportunidad de recorrer ¿no? diferentes municipios y la verdad, pues para tomar decisiones y para proyectar algo es necesario estar en estas posiciones, ¿no? Y yo dije, la vida es corta. Vamos, ¿qué va a estar? Bueno, me sumo al equipo, claro. Está bien, mi hermano, un joven también, claro. el hermano René, Aymara, nuestra gente, nuevo político, ¿no? O sea, bueno, me he sumado al proyecto, con todo, estoy trabajando ahí. Ha sido difícil, no es que no, tú sabes, ¿no? Por todo lo que dicen muchos de nuestros colegas también, ¿cómo, Armin? Después ya no vas a poder volver a ser medio. Y para una mujer es más complicado, ¿no? Que para un varón. Sí. Mira, imagínate que dentro de las entrevistas que hemos tenido acá en La Verdad al Micrófono, tú eres la primera mujer, mira, que estás visitando acá en este sector. De tantas semanas que hemos tenido la visita de candidatos a la alcaldía, candidatos a gobernaciones, candidatos asambleístas, tú eres la primera mujer que hemos tenido la oportunidad de invitar, ¿no? Porque al parecer no hay candidatas que se pueda tomar el contacto con ellas, no hay candidatas a la alcaldía, no hay candidatas a las gobernaciones. ¿Qué te parece esto a ti? No, primero muy agradecida por la invitación y por ser la primera mujer paceña. Yo creo y estoy seguro que la última, porque hasta el miércoles. Gracias. Yo creo que uno de los factores precisamente es la falta de liderazgo en nuestras mujeres, nuestras hermanas, ¿no? Lamentablemente entre mujeres nos arruchamos.
no nos apoyamos. Y creo que entre mujeres es hora de practicar la solidaridad, el apoyo mutuo entre mujeres para que seamos líderes, para que tomemos decisiones. Tú sabes, mi hermano, que somos mayoría en población en todo el país, claro, también en el departamento de La Paz, y también somos mayoría en tema de votación. O sea que las mujeres damos poder a los varones. Yo creo que ya es hora de reflexionar, claro, hermanas queridas, ¿no? A nuestras hermanas que nos escuchan, pues hora de reflexionar, mi hermano. Yo creo que las mujeres tenemos ese amor, ¿no? por el país, ese amor por la paz, sobre todo por nuestra ciudad de La Paz, el Alto y las 20 provincias, y es hora de trabajar, y para ello estamos ya apresuradamente con todo el equipo, estamos también con el tema de las propuestas, porque hay que ir a trabajar. Es importante recuperar la paz, reconstruir la paz, ¿no? Tú sabes que a falta de liderazgos hemos perdido primero el tema de liderazgo económico productivo, el tema del liderazgo demográfico. Claro. Imagínate, desde el 2012 que éramos los líderes y ahora en el último censo seamos los segundos. ¿no? Sí, pues no, preocupante. Y eso ¿no? es porque hemos hecho escapar pues talento humano, hemos hecho escapar, bueno, las autoridades de turno, ¿no? Han hecho escapar a empresarios que querían invertir en la ciudad del Alto, en La Paz, y se han ido a Santa Cruz y otras regiones del país. No, nuestros mismos paseños están levantando Santa Cruz, mi hermano. Sí, orgullosamente son claro, nuestros hermanos, claro. Collas, así como se dice, porque colla no es insulto, uno no tiene que sentirse y es trabajador insultado. el colla. El ser colla es pues el hombre más importante, te dicen como el rey, como el príncipe, eso significa en quechua, por ejemplo, colla, el soberano, ¿no? El hombre más importante. Entonces, uno cuando te dice colla, yo digo en Santa Cruz, pero sentite feliz, te están alabando, mi hermano. Claro, sentite orgulloso, ¿no? Antes que discriminado. Sí, no. Janet, tú vas como candidata a la asambleísta departamental por territorio o por población. Justo sustituí a una candidata que habían inhabilitado por población. Ya, ¿estás siguiendo por población? Por población. Ya. Población. Dentro del trabajo que vas a realizar de ser electa está el tema de, legislar. Así es. No modificar, derogar leyes, normas departamentales. Y en caso de que tu candidato a gobernador salga electo, ¿también lo vas a legislar? ¿Lo vas a cuestionar? A fiscalizar. ¿Lo vas a fiscalizar? Porque tenemos que fiscalizar. Bueno, nuestro hermano René Yahuasi pregona mucho la lucha contra la corrupción, ¿no? Y ese mismo lenguaje tenemos. Es importante fiscalizar la gestión de nuestro hermano gobernador René Yahuasi, esto para garantizar la transparencia. Claro, es importante. Si bien él puede tener la idea de que nosotros, o sea, su gestión va a ser transparente, tú sabes, siempre hay alguna persona que puede hacer quedar mal, ¿no? No todos somos como pensamos. Manos limpias. Entonces nosotros, y yo en el mismo cierre de campaña les he dicho, hermanos, vamos a fiscalizar para garantizar la gestión del hermano René Yahuasi. Y así garantizamos la misma ejecución del plan La Paz Visionario, hermano, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar, acompañar también legislando. Claro. Tú lo bien has dicho. Nuestras normas en el Departamento de La Paz ya están caducados, ¿no? Hay que actualizar acorde a la realidad, a la misma Constitución. Claro, es que hasta ahorita no han impulsado, ¿no? Nuestra autonomía. Hay que trabajarlo bastante, porque la autonomía es importante. Claro. Si bien han escrito y todo, pero no lo han utilizado, podríamos decirlo. Ha sido trancada, pues. Sí. Entonces, lo primero, de hecho, la primera tarea es eso. ¿no? Impulsar que se efectúe, que se ejecute nuestra autonomía o
la gobernación que sea autónomo de verdad, ¿no? Porque todos necesitamos nuestra constitución chiquita para trabajar. Además, eso va a permitir que nuestro departamento desarrolle, ¿no? Eso es importante, fundamentalmente, trabajar en la autonomía. Y para acompañar eso, nosotros vamos a impulsar las diferentes normativas, leyes que se necesitan para, buscar mismo financiamiento para diferentes proyectos. En tema de carreteras, mi hermano, estamos tan atrasados. Yo que he recorrido el norte, el altiplano, los valles, nuestras carreteras es un desastre. ¿Y por qué crees que no hay ese apoyo? En la construcción de carreteras, en algunos espacios la apertura y en otros el mantenimiento, ¿no? Porque si bien hay carreteras, no hay mantenimiento. Si bien hay espacios productivos, alcaldías, municipios productivos, no hay caminos por donde puedan sacar los productos los compañeros, ¿no? La falta de políticas departamentales, ¿no? Hay que descentralizar. Tenemos que tener equipamiento de maquinaria pesada, tanto en el norte, especialmente en lugares donde tenemos producción para que el producto llegue aquí. Es necesario la integración caminera, porque como dice el hermano René Yahuasi, pues es como nuestra vena, ¿no? Las venas se integran para que el cuerpo humano funcione correctamente, que circule fluidamente la sangre, y nuestros caminos pues sí necesitan mayor atención. Es el mayor pedido a lo que hemos recibido durante todo este tiempo. Corta, si bien es corta, pero hemos 24, hemos tenido reuniones 1 de la mañana, 3 de la mañana, 8 de la mañana, 7 de la mañana, hasta nos hemos olvidado de verdad. A veces con el ajetreo del trabajo uno hasta se olvida de comer, ¿no? De verdad. Hasta tomar agüita. Y el último, hemos llegado molidos, y encima el auto se arruina, pero es una experiencia maravillosa, pero vale la pena, porque si así, conociendo la realidad, ya tienes en la mente que primero ejecutar, que impulsar. Y justamente ahí va mi siguiente pregunta. Tú eres desde ya representante de la población, del Departamento de la Paz de las mujeres, varones, niños, adolescentes, etcétera. Vas a defender, de hecho, sus intereses, ¿no? Obviamente. Nuestra tercera tarea, ¿no? Dentro de nuestras atribuciones, es defender al pueblo, llevar la voz, las necesidades del pueblo a la Asamblea Legislativa Departamental. Ese es prioritario también, ¿no? Uno de los importantes pilares que tiene nuestra atribución como asambleístas departamentales, y por supuesto desde la ciudad conjunta vamos a construir, vamos a impulsar las leyes que se necesiten, ¿no? Janet, de pronto en todo este tiempo que tú me indicas que has hecho reuniones, estás sosteniendo reuniones de coordinación, ¿y ya tienes algún plancito elaborado? De pronto un perfil de proyecto que ya lo vas a poner en ejecución en cuanto ingreses Sí. A ver, háblanos de eso, por favor. Sí, como te decía, lo primero, el tema de la profundización de nuestra autonomía, lo que es el estatuto autonómico. Mi equipo ya se está encargando. Segundo, el tema de una ley regional metropolitana. Si bien el Alto y la ciudad ya es un metrópoli, pero necesitamos una norma que refuerce, ¿no? Además que integre Palca, Mecapaca, Vía, Chacho, Calla, para hacer una región metrópoli. Eso va a permitir a desarrollar y también va a beneficiar a los miles de alteños, a los miles de paseños. Entonces hay que profundizar bastante. Ya tenemos un perfil para declarar ley regional o regional metropolitana, ¿no? Eso vamos a impulsar y vamos a presentar también como una propuesta desde mi candidatura, o Dios mediante, ¿no? Seamos asambleístas. Otro es el tema de la creación o construcción también de un hospital geriátrica. Sí. Porque tú sabes ¿dónde estaría? Que estamos viendo eso, está en construcción igual, ahí nos han dicho también que un lugar espacio, pero esto es en reconocimiento a nuestros hermanos y hermanas de la tercera edad que han dado ese pulmón, ese esfuerzo, ese trabajo. Yo creo que una atención muy específica necesitan nuestros abuelos, nuestras abuelas y personas de la tercera edad. Sí, imagínate aquí el hospital de clínicas, que la mayor parte que van son gente de las provincias, ¿no? Gente de las zonas periurbanas, gente que no tiene platita, pues, y son adultos mayores entre ellos que están
desde horas de la noche, día anterior, ¿no? Horas Y de la ellos necesitan la mejor Ah. atención, porque ellos han aportado al departamento, Claro. han aportado al país, trabajando con su sudor, madrugando. Tú sabes que los paseños somos bien trabajadores intelectuales. Entonces yo creo que hay que sentirnos orgullosos de ser de este departamento tan maravilloso, tan rico en todo sentido, Ujú. en producción, en diversidad cultural, en turismo, en su Exactamente, gente, en claro. su gastronomía, ni qué decir, hermano. ¿No? ¿Qué te gusta comer? El plato paseño, mi Uy, favorito. es riquísimo, riquísimo. Siempre el plato Eh, paseño, el guayaje cuando viajo allá, Ya. por los yungas, el locrito, y tanta riqueza. Es riquísimo. El puticito. Ay, no, ya me hiciste antojar ya. En mi pueblo, por ejemplo, el cuyucho decimos, ¿Ah, sí? el ají ¿Qué de es? cuy. El ají de cuy. Ajá. Y el cuy tiene beneficios, ¿no? Sí, sí, y Pucha, de no, hecho sí. en la época del COVID Ujú. bastante han consumido. De hecho, la provincia Muñecas Ya. hay hartísimo. Te van a servir con ají de Wow. maíz, con Ya. ají de papa, con ají de arveja, el cuy entero encima. Ay, no sabes qué delicias. Igual en mi municipio, Ya. en Charazani allá, Ya. mi mamá cuando llego siempre allá, y mi ayo chulina siempre me lo prepara. Siempre me espera con un Ajá. conejo. Ay, qué estirado. bueno, qué bueno. Es algo que Qué bueno. Ya tenemos que irnos a una pausa, Ya. pero al retornar quiero que me respondas algo. ¿Cómo piensas trabajar con los gobiernos municipales para abordar los problemas y necesidades comunes, ¿no? ¿Cuál va a ser? Tomando en cuenta que no todos van a ser de la misma línea política, ¿no? Tú sabes, siempre va a haber tal vez algunos candidatos de otra línea que no sé, que no apoyen tus proyectos, pero tú tienes ya esa forma de poder abordar, esa, ¿qué te digo? Esa cualidad de poder hacerlo. Nos vas a comentar al retornar de la pausa, ¿te parece? Vamos a una pausa y en instantes estamos con más acá, en La Verdad al Micrófono. No te vayas, enseguida continúa El Tincazo, sin medias tintas. Sin medias tintas. Hola Carmen, ¿sabías que este 22 de marzo hay elecciones subnacionales? ¿En serio? ¿Cómo es eso? Ese día elegiremos al gobernador de La Paz y alcalde de nuestro municipio. ¿Y cómo hago para votar? Cuando llegues a tu mesa de sufragio, presenta tu cédula de identidad, firmas la lista de habilitados y te entregarán 2 papeletas de sufragio, una departamental y otra municipal. La papeleta departamental tendrá 3 franjas y la municipal 2. En la papeleta departamental marcarás 3 veces, una en cada franja. En la papeleta municipal marcarás 2 veces. Luego depositas las papeletas en las ánforas de sufragios respectivas. Elecciones subnacionales. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Campaña de ecografía Biosalud. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña solidaria de ecografía solo para varones. Ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos. ¿Ha notado que orina frecuentemente? Orina por las noches, el chorro urinario sin fuerza y siente dolor al orinar. Toda esta semana ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos y además la consulta médica totalmente gratis. No te pierdas esta gran oportunidad. Revisaremos próstata, vías urinarias, vejiga, volumen prostático. Ecografía prostática, 30 bolivianos. Con la opción de realizar tratamiento natural novedoso, 100% efectivo. Realice tratamiento para desinflamar la próstata y las vías urinarias antes que sea demasiado tarde. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumuxla y Graneros, edificio color crema. Y en El Alto, en plena Ceja El Alto, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, segundo piso, oficina 8A. Suba por el ascensor, celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo.
¿Planeando el viaje de tu vida, pero no quieres dejar a tu mejor amigo de 4 patas solo? En Veterinaria Mascotas Viajeras somos expertos en hacer que el mundo esté al alcance de ustedes. Realizamos todos los trámites de exportación e implantación de microchips con estándares internacionales. Además, cuidamos su salud integral con vacunas, desparasitaciones, cirugías, esterilizaciones y tratamientos especializados. Tu tranquilidad y su bienestar son nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Simón Bolívar, número 1807, justo al frente del Senasag, en pleno corazón de Miraflores. Mayores informes. 745-20-264. ¡Mascotas Viajeras! Mascotas Viajeras. Expertos en salud. Especialistas en grandes viajes. Este es un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. Nuestra gente en La Paz nació comerciante, emprendedora y valiente. Siempre hemos vivido del intercambio, de nuestro trabajo y de nuestro propio esfuerzo. Y ahora toca dar el siguiente paso, que es construir e impulsar desde La Paz un modelo de desarrollo que preserve la naturaleza y que lidere el conjunto de las actividades económicas y comerciales desde La Paz hacia el conjunto del país y hacia el Pacífico. Vota por Revilla, gobernador. Este fue un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetico. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Ser jurado en las elecciones subnacionales 2026 es un acto de responsabilidad ciudadana. Garantizas que el voto de cada boliviana y cada boliviano cuenten y que el proceso sea justo y legítimo. Este 22 de marzo llega a tu recinto electoral a las 6 de la mañana con tu cédula de identidad y memorándum de designación. Recibirás la maleta electoral e instalarás la mesa de sufragio. Elecciones subnacionales. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Este es un espacio solicitado por Innovación Humana. En la papeleta, busca el teleférico y vota Dotbailer. Dotbailer alcalde, el del teleférico. Este fue un espacio solicitado por Innovación Humana. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. El Tincazo, sin medias tintas, presenta La Verdad al Micrófono. La Verdad al Micrófono. Elecciones subnacionales 2026. 2026. Bien, estamos de retorno y gracias por aguardarnos en este espacio y estamos precisamente con la entrevista acá en La Verdad al Micrófono con Janet Villegas Oblitas, más conocida como la Warmi, ¿no? La mujer. Y bueno, conversando con ella sobre sobre este trabajo que va a tener que realizar de ser electa como asambleísta por el Departamento de La Paz. Y una pregunta que teníamos pendiente era, ¿cómo vas a trabajar con los gobiernos municipales, ¿no? Para abordar estos problemas, necesidades comunes, tomando en cuenta que no todos van a ser de la misma línea política? ¿Cómo has pensado trabajar con ellos? Eso es importante, la coordinación tanto con los gobiernos municipales, la gobernación y también el gobierno central, porque hay diferentes proyectos que son recurrentes que necesitan de ambas instancias que se aprueben. Claro. Y por supuesto, después de la elección se acaba la campaña. Ese es el error que cometen muchos de los actores políticos.
Piensan que siguen en la campaña y ni siquiera se dirigen. No tienen esa potestad de ir y gestionar para el beneficio de las comunidades. Porque es importante, los municipios, los alcaldes son los más cercanos que están con la gente, ¿no es cierto? Y ellos son los que más conocen. Nuestro trabajo va a ser muy coordinada, sea quien sea alcalde, ¿no? De hecho, aquí entre la audiencia, ¿no? Muchos de los candidatos alcaldes, no te voy a decir de qué partidos, ya se han sumado al gobernador René Yaguas, que no son de nueva generación patriótica. Trabajos. Qué bueno. Ellos se han sumado. Nosotros queremos trabajar con el ganador. Y no te voy a decir quiénes, porque creo que ya son más de 20 municipios. Claro. Y nosotros no, bienvenidos. Hay que trabajar por la paz. Claro. Y eso es lo que si comparten el proyecto La Paz Visionario, hay que unirnos. Bienvenidos. ¿No es cierto? Porque va a ser más fácil nosotros, es más, coordinar cuando ya empiece la gestión. Es importante la coordinación, el trabajo conjunto con todos los alcaldes de los 87 municipios. Si bien nosotros ahorita pregonamos y es parte del plan La Paz Visionario que lidera nuestro hermano René Yaguasi, eso es fundamental para el trabajo de la integración caminera, para diferentes proyectos. Sino como solitos no vamos a poder realizar. No es necesario trabajar de codo a codo con los municipios y con los municipios, la gobernación, ir al gobierno central para que los proyectos se ejecuten, se realicen. De hecho, la Asamblea Legislativa Plurinacional, especialmente nuestros diputados paseñas, ya tienen que ir preparándose para trabajar por la paz. Ojalá que sea así, ¿no? Porque si uno simplemente va a llevar la delantera y nuestros legisladores no van a apoyar proyectos, como que no vamos a tener mucho avance, ¿no? Tenemos que tener esa capacidad de encadenar esos deseos de poder llevar adelante un departamento. Janet, hay algo que creo que necesita también apoyo. ¿Y cómo están pensando ustedes dentro de lo que es el futuro gobierno departamental, si así se lo da, el tema del apoyo al turismo? Un espacio que obviamente necesita ser visto no solamente por los bolivianos, por los extranjeros, pero también esto nos va a generar recursos económicos, ¿no? ¿Cómo están ustedes viendo esta parte? Está contemplado el tema turístico en el plan La Paz Visionaria. De hecho, tú sabes que La Paz tiene una riqueza turística, atractivos turísticos, envidiable diríamos, porque hay que impulsar la industria sin chimeneas, ¿no? Para ello hay un plan que el gobierno departamental, primero vamos a iniciar con la marca, posicionar La Paz como un destino turístico. Ya se está trabajando en el tema de la marca La Paz como destino turístico. Segundo, hay que trabajar en la difusión y la promoción de los distintos circuitos o rutas turísticas en los diferentes lugares, municipios de las 20 provincias. ¿Han identificado alguno de ellos? Sí, tenemos maravillosos destinos. Tenemos el lago Titicaca que hay que fortalecer. Tenemos nuestro patrimonio de la humanidad, Tiwanaku. En los Yungas, allá en Muñecas tenemos Iscanguaya. En la provincia de Bautista de Saavedra tenemos nuestra medicina tradicional, nuestra música, nuestra cultura es tan rica, tan diversa, que solamente, hasta te diré, del turismo podemos vivir. Si aplicamos bien, si planeamos bien, si ejecutamos bien todos unidos, yo creo que sí, porque divisas entre, ¿no? Tenemos en la artesanía. Mira, yo te estoy viendo ahorita unos lindos aretes que estás puesto, ¿no? Estaba observando este rato, y eso lo hacen nuestros artesanos. Llevas un aguayo cargado, ¿no? Y eso lo hacen también precisamente nuestros artesanos, ¿no? Y la mayor parte de ellos son gente que están en el área rural, en el campo, y que necesitan el apoyo. Sí, definitivamente. Hay que impulsar el desarrollo turístico departamental en todo sentido, hasta en la capacitación a los actores turísticos. Eso podemos hablar, hotelería, gastronomía, los mismos hermanos que producen tejidos, artesanía. Por ejemplo, es un aguayo de mi pueblo. Mi mamá me ha regalado justo para estas fechas. Claro, ¿no? Y son más caros, ¿no? Son más original, caros, claro. Es de oveja. Claro. ¿Y cuánto estará eso?
ese guayo? ¿Cuánto será? 2.500 por lo menos. Imagínense, mire. Así cuesta nuestra cultura. Y cuando la gente del exterior llega, pues... Y hay que promocionar también internacionalmente. Hay que promocionar internacionalmente los diferentes destinos turísticos. Hay un plan maravilloso, es que tenemos todo, montañas, tenemos turismo de aventura, tantas cosas que tenemos que hay que aprovechar y hay que dinamizar esa actividad en todos los municipios. Cada municipio tiene su atractivo turístico, tiene algo que mostrar y yo creo que es parte para también impulsar el desarrollo económico en el departamento de La Paz y que ingresen también divisas. Eso va a ir como una política departamental desde la gobernación con nuestro hermano René Yahuasi. Hay algo que he observado y creo que por ahí un candidato también lo ha hecho y quisiera conocer tu percepción en torno a este tema. A ver, en la papeleta electoral que vamos a tener este próximo 22, hay la imagen del gobernador. La gente va a votar por el gobernador, su nombre y la imagen del gobernador. Pero muy pocos, o no hay la imagen ni el nombre del candidato asambleísta, ¿no? Que debería ser. O sea, nos conocen de pronto por alguna entrevista, nos escuchan, nos ven, pero ahí se terminó. Por ejemplo, digo yo, si la imagen tuya estaría en una papeleta, uno ya sabría por quién está votando, ¿no? Voy a votar. Y mayor apoyo incluso al candidato a la gobernación. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, de hecho eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, yo en todos mis discursos que hago en las visitas siempre les digo, mis hermanos, les digo, ¿no? Claro. En la papeleta de la votación somos el último casillero, ¿ya? Pero seremos los primeros con su voto. Primero, hay 3 votos para gobernación. Primero para el gobernador. Debajo del gobernador está la casilla para el asambleísta territorial o por territorio, que es por provincia. Cada provincia tiene su candidato. Debajo del candidato asambleísta territorial está para asambleísta por población. De hecho, ese casillero no lleva foto. El territorial sí lleva foto, pero la de población está vacío, pero hay que marcar. Complicado, ¿no? Complicado. Ayer mismo les dije, ¿no? Oiga, somos un equipo, gobernador, asambleísta por territorio y asambleísta por población. Sí, es importante que lleven la imagen, el nombre de todos los candidatos. Quizás, ¿no? Para porque saber. somos casi 20, ¿no? 20 candidatos por población, ¿no? O más, algunos. Quizás por eso no llevan. Puede ser que haya estrategias por ese lado. Sí. Janet, a ver, dentro del plan del candidato a la gobernación, el compañero René Yahuasi, ¿cómo están viendo la participación ciudadana en la toma de decisiones? Es fundamental, ¿no? Escuchar a las organizaciones sociales, escuchar al ciudadano de a pie, escuchar a la población paseña más que todo, porque ellos conocen sus necesidades. ¿Cómo ustedes están pensando promover la participación ciudadana? De hecho, mi hermano, el Plan La Paz Visionario se ha construido a partir de esa participación. La primera etapa es de los viajes, es de las reuniones, es de los pedidos de nuestros hermanos. Así se ha fortalecido el Plan La Paz Visionario y seguimos fortaleciendo, mi hermano, seguimos escuchando. Por eso las necesidades primordial, le digo, el tema de caminos, salud, ¿no? Y el tema turístico también nos han pedido. Y nos han llegado propuestas, de hecho, que están incluyendo en el Plan La Paz Visionario. Hoy hay un bonito también propuesta para seguridad ciudadana que seguramente el hermano gobernador también ya lo va a lanzar para una La Paz segura. Todavía aún sigue sumando. Seguimos sumando, seguimos recogiendo. No está cerrado, seguimos porque hay hermanos y hermanas que se están sumando minuto a minuto. Es lo más lindo. Hermano, me llaman cada rato, me escriben, cuentas conmigo, adelante mi hermano. Yo me siento de verdad bendecida por Dios y yo solo digo gracias. Ayer en el cierre de campaña mismo, mis hermanos, por lo menos de Tito, así con afichitos, fosforitos, a mí me dieron. La verdad, casi están lloro, apoyando tu candidatura. Lloro. Sí, no sabes. Hay mucho apoyo, especialmente de las amistades de nuestros mismos colegas, de tantas amistades de nuestros artistas.
wow, no, yo de verdad solo puedo decir gracias a toda la gente maravillosa, bendecida, que son seres de los que nos dan ese aliento. Qué bueno conocer esa parte y reconocer este agradecimiento, ¿no? Para todas aquellas personas que están apoyando tu campaña. Janet, a ver, tengo un minuto para que te puedas dirigir a la población y decirles por qué tienen que votar por el candidato René Yaguasi, pero también por qué tienen que votar por ti como representante del ciudadano, del comunario. ¿Por qué lo tienen que hacer? Adelante, por favor. Muchísimas gracias, mi hermano. Por el hermano René Yaguasi, porque es un líder emergente, visionario, un aymara, un profesional sin pasado político, un hombre que sueña como yo, compartimos eso. Y para mí, pues, además es la única opción, yo digo, porque hay ex autoridades y es el único, y hay otros que son oriundos de otras regiones. Yo creo que el paseño tiene que reflexionar, tiene que pensar para tomar decisiones. Siempre digo, si queremos seguir rezagados, postergados económicamente, pues pueden decidir a cualquier opción, pero si queremos un plan que no solamente sea para 5 años, sino para 10, 20 años, ahí está la opción, René Yaguasi, de Nueva Generación Patriótica. Y como mujer, pues yo voy a trabajar duro y fuerte, no voy a ir de adorno, ya tengo mi plan listo, y amo la paz, sobre todo a nuestra gente, y hay que defender la ciudad de La Paz, el Alto y las 20 provincias. Tenemos que sentirnos orgullosos de quienes somos como paseños y paseñas, y estamos con el corazón rojo y verde. Bien. Hemos tenido acá la presencia de Janet Villegas Oblitas, más conocida como la Warmi, ya como candidata asambleísta por el departamento de La Paz. Muchísimas gracias, Janet, que te vaya muy bien, y por supuesto ya la ciudadanía te ha escuchado y ellos son los que al final van a emitir ese voto, ¿no es cierto? Gracias. Muchísimas gracias, mi hermano William, un gran saludo a toda la audiencia, a nuestros hermanos paseños, hombres y mujeres valientes. Vamos que reconstruyamos La Paz, para de nuevo nuestro departamento sea líder productivo a nivel nacional. Muchas gracias, Dios te bendiga, y a nuestra audiencia también. Allá La Paz, que viva La Paz. Muchas gracias. Bien, de esta manera estamos cerrando este su espacio de La Verdad al Micrófono con la presencia de Janet Villegas. Cerramos nuestro espacio, pero nosotros continuamos acá en el Tincazo Sin Medias Tintas. La Verdad al Micrófono. La Verdad al Micrófono. Elecciones subnacionales 2026. Todas las noticias del deporte, la política y la economía están aquí, en el Tincazo, Sin Medias Tintas. Cada mañana en la Cruz del Sur, el Tincazo, Sin Medias Tintas. Bien, y después de haber escuchado esa entrevista con una de las mujeres candidatas a la asamblea, Janet Villegas Oblitas, más conocida como la Warmi, uno se pone a pensar y dice, a ver, candidatas mujeres que hayamos entrevistado acá, es la primera, y tomando en cuenta que tenemos hasta el día miércoles para seguir entrevistando a los candidatos, ¿no? Y falta la presencia precisamente de las mujeres en los medios de comunicación. Usted ha visto, ¿no? Diferentes medios donde entrevistan al candidato a la alcaldía, candidato a la gobernación, pero la mayoría son varones. Muy pocas mujeres son las que asisten a estas entrevistas. Tal vez será que los medios no las contactamos. ¿Habrá de pronto alguna preferencia? De hecho que sí la hay entre los candidatos
a las gobernaciones y alcaldías, pero tenemos que dar también paso a los candidatos asambleístas, porque ellos son los que van a trabajar, ¿no? Ellos son los que también van a tener que fiscalizar al gobernador, al alcalde, dentro del trabajo que ellos han prometido. Así que su trabajo es bastante importante, y las funciones que van a asumir, participan en comisiones, comités departamentales, lo tienen que hacer, porque los asambleístas tienen que participar en estas comisiones para abordar temas específicos en beneficio del departamento, pero también realizar controles, ¿no es cierto? Tienen que proponer iniciativas, tienen que proponer proyectos de ley, colaborar con otras instituciones y organizaciones para el desarrollo del departamento. Ese es el trabajo que llevan adelante nuestros asambleístas. Bien, estamos sobre las 11 de la mañana con 54 minutos, tenemos que irnos. Sol pleno en la ciudad de La Paz, y más adelante se vienen los dueños de la pelota con Alberto y Beto Funes, quienes les van a hacer compañía y dándoles información con la actualidad del ámbito deportivo. Con nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana, dicen punto, será cuando toquemos las puertas para ingresar hacia su hogar, hacia el transporte, hacia la tienda, hacia el negocio. Hemos estado en este contacto nacional. Mi nombre es William Flores. Ha sido un placer haberles hecho compañía. El día de mañana estamos también junto a María Esther Fernández. Será hasta el día de mañana, gente linda. Que tengan un resto de jornada. Permiso, Bolivia. Te acompañamos hasta el mediodía con la más completa información. El Incaso, sin medias tintas. El Incaso, sin medias tintas. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. Asesoría jurídica en declaratoria de herederos, división y partición de terrenos y casas. Procesos de asistencia familiar, incremento, disminución y cesación. Usucapión, reivindicación para recuperar tu casa. Correcciones de nombres y apellidos ante derechos reales. Cambios de jurisdicción. Trámites